Bueno, entonces, ¿cuál es la situación? Tenemos que encontrar la diferencia y vamos a repasar las cosas que sabemos de una progresión aritmética. En una aritmética, si uno hace la diferencia entre un elemento de la sucesión y el anterior, siempre da constante y da D. Y esto es lo que se llama diferencia. Ahora, ¿qué importa la diferencia? La diferencia y el primer término es lo que nos permite encontrar el término general de la sucesión, que se expresa como, si acá dice n, va a ser a1 más n menos 1 por la diferencia. Con n mayor. Esta fórmula es válida para n mayor o igual que 1. Y después sabemos sumar la progresión aritmética desde i igual 1 a n de los elementos de una progresión aritmética es n por a1 más an todo dividido 2. Muy bien. Entonces, en nuestro problema nos están dando la suma desde 1 a 10. Entonces, lo que nosotros conocemos es la suma desde i igual 1 a 10 de los a sub i. Eso es lo que está llamado S10. ¿Y esto qué es? Y esto es 10, de acuerdo a la fórmula, porque el n vale 10, a 1 más a 10 dividido 2. ¿Qué ocurre? Nosotros a 10 no lo conocemos. A 1 sí lo conocemos y también tenemos el valor de esta suma. Entonces, ¿qué es lo que podemos escribir? Podemos escribir que 50 es 10 y en lugar de a1 me da el dato que es menos 2, más a 10, que no lo conozco, y ahora vamos a ver qué vamos a decir de ello, sobre 2. En lugar de a sub 10, por la expresión que tiene el término general, es decir, por esta expresión, a sub 10 resulta que es a1 más, si acá dice 10, acá va a decir 10 menos 1, que es 9, por la diferencia. Y a1 es dato, a1 es menos 2, más 9 por d. Entonces, vamos a hacer un poco de simplificación. Acá nos queda 50. Este 10 es cancelable o simplificable con el 2. A1 y A5. Entonces va a ser 5 por menos 2. Y en lugar de A10 vamos a escribir este valor. Es decir, vamos a escribir menos 2 más 9D. En realidad, este paréntesis no es necesario, pero yo lo pongo para que identifiquen que eso es A10. Bien. Entonces, rápidamente saben que algo que está... bueno, vamos a seguir un poquito. 50 es igual a 5 por... ¿Qué me queda dentro del paréntesis? Me queda menos 2 más 9 por D. Menos 2 es menos 4. Entonces les queda 50 es igual a 5 por menos 4 más 9D. Lo que no conocen de ahí es el número D. Entonces es una ecuación en D. Para despejar ello voy a sacar este 5 que está multiplicando, saben que es por el inverso, es que eso origina que el 5 pase dividiendo al primer miembro, entonces nos va a quedar 50 dividido 5 igual a menos 4 más 9D. 50 dividido 5 les da 10. ¿Está bien? Este menos 4 pasa sumando. Más 4 igual a 9D.
Y ahora 14 es 9D. Por lo tanto, multiplicando por el inverso de 9, me va a quedar que la diferencia es 14 sobre 9. Y ese es el pedido, porque me pedían cuál era la diferencia. ¿Se entendió? Sí, ¿Sí? profe. Muy bien. ¿Qué otro ejercicio tienen como duda? Hoy mandan ustedes las dudas. A ver, voy a abrir el chat porque no lo abrí. Y si alguno está hablando por chat, no lo veo. A ver. Un ciclista avanza cuesta abajo a razón de 4 pies el primer segundo. Bien. A ver, si alguien me lo pudiera dictar, le agradezco. Un ciclista se va para abajo. Entonces, ¿cómo es la cosa? Un ciclista va cuesta abajo a razón de 4 pies el primer segundo. Bien. En cada segundo sucesivo avanza 5 pies más que en el segundo anterior. Si el deportista llega a la parte inferior del cerro en 11 segundos, encuentra la distancia total del recorrido. Bien, entonces a ver, déjenme que pienso en el dibujo. Esta persona está arriba de un cerro y va descendiendo hasta llegar acá al piso. ¿Cómo hace ese trayecto? En el primer segundo, supongamos, en el primer segundo, él avanza, ¿cuánto era que avanzaba? 4 pies. Entonces, en el primer segundo, 4 pies. En el segundo segundo, avanza 5 pies más que en el segundo anterior. ¿Qué quiere decir? Que acá va a avanzar 4 más 5 en 9. Es decir, en el segundo a sub 1, vamos a llamarlo, avanza 4 pies. En el segundo a sub 2, él avanza 9 pies. Si hubiera un tercer segundo, él avanza 4 pies más 5, ¿no? Perdón, 9 pies más 5. 9 más 5 es 14 pies. Y así sigue, y que, como dice, bueno, siempre va a una diferencia de 4 pies por segundo. Llega a la parte inferior del cerro en 11 segundos. Entonces, a los 11 segundos, él llegó acá, llegó al suelo. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la distancia total del recorrido? Es decir, la pregunta es, a sub 11
¿cuántos fueron los pies que recorrió? Entonces, en el primer segundo recorrió 4 pies. En el segundo segundo recorrió 9. En el tercer segundo recorrió 14 pies. En el segundo 11, ¿cuántos recorrió? Bueno, entonces, ¿quién es A11? Entonces, A11 es la cantidad de pies que recorrió en este tránsito, ¿no es cierto? Es el elemento genérico. Entonces, fíjense que acá la diferencia es 5. Acá la diferencia es 5 y eso es lo que nos dice. En el segundo 4, el tipo viene bastante acelerado, va a ser 14 más 5, 19. ¿Bien? Esta diferencia es 19. Sigue siendo 5. Entonces, ¿cómo calculo cuántos pies recorrió cuando llegó al A11? Entonces, A11 es A1 más 10, ¿por qué 10 digo? Porque es 11 menos 1 por la diferencia. Fíjense que todo está dado en pies, ¿no? Porque esta diferencia es 5 pies. Entonces, A1 también son pies, son 4 pies, es decir, A11 es 4 pies más 11 menos 1, 10 por 5 pies. Entonces esto va a ser 4 más 50 pies, es decir, 54 pies. Entonces, la distancia ahora a 11 es 54 pies. Ahora vamos a ver, ¿está bien? ¿Cuántos pies recorrió? Entonces, recorrió lo que hizo en A1, más lo que hizo en A2, más lo que hizo en A3, más lo que hizo en A4, más lo que hizo en A11. ¿Está bien? Entonces, lo que tenemos que sumar es todo el recorrido. Entonces, él recorrió primero el tramo A1, lo que recorrió en el primer segundo, después lo que recorrió en el segundo segundo, más lo que recorrió en el tercer segundo, más lo que recorrió en el cuarto, así siguiendo hasta lo que recorrió en el A11. Entonces, lo que hay que sumar son todos los tramos. Cada tramo es el del primer segundo, el del segundo segundo, el del tercer segundo, así siguiendo, ¿no? Entonces es la suma, lo que tengo que hacer es la suma de todos los recorridos, que ¿cuántos son? La suma es 11, porque es ese 11, quiere decir. Es la suma desde K igual 1 hasta 11 de los recorridos que hizo en cada segundo. Es decir, va a ser 4 más 9 más 14, etcétera, pero bueno, tenemos una fórmula. La fórmula va a ser 11, pero ¿por qué escribí 15? Vaya uno a saber. 11 por A1 más A11, todo dividido 2. Es decir, que nos da 11, que multiplica. A1 vale 4, A11 vale 54, todo dividido 2. Esto de en pies. ¿Por qué de en pies? Porque A1 está, ¿cómo se llama? Medida en pies, y A11 también está medida en pies, ¿no es cierto? Es decir, que esta es la suma en pies. Entonces esto es 58 dividido 2. 58, ¿qué es 58? 26, 29, ¿no?
29, sí, 25 y 4, 9. 29 es 11 por 29. Yes. Bueno, hay que hacer 11 por 29 y ese es el valor. Entonces, una cosa es lo que él recorre en cada tramo. En cada tramo recorre una distancia. Entonces, en el tramo 1, es decir, medido en segundos, recorre 4 pies. Como viene acelerando, ¿está bien? En el segundo, digamos, la pendiente debe ser la que lo obliga. En el segundo tramo, trabaja más rápido, es decir, corre más rápido, trabaja en el sentido de recorrer más rápido que lo anterior, y dice que hay una diferencia de 5 pies respecto al tramo anterior. Entonces en el segundo anterior era 4, en el segundo 2 va a ser 9 más 5. En el tercer segundo, él va a recorrer 5 más que 9, es decir, 14. Y así dice que sigue. Entonces, él va a llegar al suelo cuando recorrió 11 segundos. Bueno, ¿qué tramo él ha recorrido cuando está en el segundo 11? Fíjense que los subíndices están indicando los segundos. Entonces, en el tramo que estoy pensando que es cuando va del 10 al 11, es lo que yo llamo A11. Bueno, ¿cuántos pies recorrió en el A11? Y en el A11, de acuerdo a la forma aritmética, va a ser A1 más 11 menos 1 por D. Esta D son la diferencia de 5 pies que hay entre un segundo y otro. A1 es 4, bueno, hicimos esa cuenta, nos dio que cuando él está llegando al suelo, que es en el segundo 11, ha recorrido 54 pies. Entonces, ¿cuál es la distancia que hay desde la cúspide de este cerro a el suelo? Bueno, es la distancia que recorrió en el primer segundo, más la distancia que recorrió en el segundo segundo, más la distancia que recorrió en cada uno de los segundos. Bueno, eso viene dado por esta fórmula. Y ahí aplicamos la fórmula y ahí está. Falta hacer la cuenta 11 por 11. ¿Se entendió? Sí, profe. El resultado es 319. Bueno, 11 por gracias. 21. Gracias, Romy. De nada. Bien. ¿Qué otra duda? Profe, el ejercicio 28 ¿Qué dice? dice, Pablo sumó todos los números enteros positivos de 4 dígitos, pero se salteó uno. A ver. La suma de Pablo es igual a 8.499 veces Bueno, el número. espérate un poco. Pablo, ¿no? Los enteros de 4 dígitos, es decir, los Los A, enteros B, positivos, C, D, enteros de 4 dígitos y que se salteó uno. te salteó uno. Bueno, entonces, Sí. ¿cuáles son los números enteros de 4 dígitos? Para que sea de 4 dígitos, lo que yo tengo que poner, ¿cuáles son los enteros de 4 dígitos? A ver, acá puedo poner cualquier cosa menos el 0. O sea que acá tengo, buscando una fórmula de escribirlo, ¿no? ¿Cuántos son? Por combinatoria sabemos que acá puede haber cualquier cosa menos el 0, o sea que tengo 9 posibilidades para el primero. Para el segundo tengo 10. Para el tercero tengo 10 y para el cuarto tengo 10.
Esto no me va a servir. Entonces, ¿quiénes son los enteros de 4 dígitos? A ver, ¿cuál es el más grande? El más grande va a ser que acá yo tenga un 9, acá tengo un 9, acá tengo un 9, y acá tengo un 9. Ese es el más grande, ¿no? Ese es el entero de 4 dígitos más grande. Porque si sumo 1, yo me paso a 5 dígitos. De ahí hasta el último entero de 4 dígitos, que ¿cuál va a ser? El entero de 4 dígitos, ¿cuál es el más chico? Acá va a tener que tener un 1, 0, 0, 0. Ese sería el más chico. Este es el primer entero de 4 dígitos, ¿no? Porque el número anterior a este es 999. Entonces, estos son todos los enteros de 4 dígitos. Bueno, el hecho de que se salteó, después lo vamos a charlar. Bien, entonces, si yo hago la suma de todos estos números, la diferencia entre uno y otro es 1. Entonces yo lo que estoy buscando, vamos a sacar esta suma, la suma vamos a llamarla S, es la suma desde K igual, bueno, a ver, ¿cómo puedo escribir estos números? El primero es 1000 y el último es este. Entonces, A1 es 1000 y el último, ¿cuántos son? ¿Cuántos hay desde acá hasta acá? Hay 9.999 menos 1000. Esto da 8.999, pero le tengo que sumar 1. A ver. Si ustedes llegaran a sumar 2 números, independientemente de esto, es decir, si ustedes tienen una suma A1 más A2, ¿está bien? Y estos son números enteros. Pongamos que acá tienen 5 y acá tienen 6. Si ustedes hacen 6 menos 5, les da 1. Pero ustedes tienen que sumar 2. Entonces es la diferencia más 1. A ver, ¿se entiende lo que digo? Si ustedes tienen que sumar 2 números, ¿está bien? Sean ellos consecutivos o no. ¿Está bien? Supongamos que tienen que sumar 2 números. Vamos por ahí. Hacen 6 menos 5, les da 1. Pero la cantidad de números que están sumando son 2. O sea que es la diferencia más 1. Supongan que tienen que sumar 3 números. Son los números 5, 6 y 7 los que tienen que sumar. Hacen 7 menos 5 les da 2. Pero si ustedes tienen que sumar 3, entonces va a ser la diferencia más 1. Si ustedes tienen que sumar 4 números, hacen 8 menos 5 les da 3, pero como se están olvidando del extremo, le suman 1. Es decir, 8 menos 5, 3. Pero para sumar estos 4 números, no importa el valor que tengan los números, 8 menos 5, 3, pero como estoy sumando 4 números, le tengo que sumar 1. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo calculo todos los números que hay entre este y este? Los resto y le sumo 1. ¿Está bien? Si eso es siempre. Es decir, si ustedes tienen n y m, ¿cuántos números hay entre m y n? Es m menos n más 1, porque si no se olvidan del extremo. ¿Está bien? Entonces, fíjense que acá tendrían n más 1, n más 2, hasta así, hasta llegar a m. Entonces, lo que hacen es,
el último menos el primero más 1. Entonces acá va a ser 9.999 menos 1.000. ¿Eso qué les da? Les da 9.998. Hay 8.999 números, pero más 1. Es decir, que les da, si le suman 1, les da 9.000 números. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Qué 9.000? Eso es lo primero que tengo que entender. Hay 9.000 números. Entonces, esto es la suma. ¿Dónde? De 9.000 números, donde el primero, el A1, es 1.000. El último, el A 9.000, es 9.999. Bien, porque voy a usar la progresión aritmética. La diferencia, acuérdense que es 1, o sea que es una progresión aritmética entre uno y el anterior. Entonces, este es el último. La cantidad de números son 9.000. Entonces, la suma desde k igual 1 ¿a dónde? Al límite de todos los números que yo estoy sumando, que dije que eran 9.000, de los A sub k. Bueno, ahora, ¿cómo se usa esto? Va a ser la suma de k igual 1 a 9.000 de los A sub k, y vamos a reemplazar por la fórmula. Va a ser 9.000 por 1.000 más 9.999 sobre 2. Esta es la suma si no me olvidé de ninguno. Esa es la suma si no me olvidé de ninguno. Bueno, ahora que dice que se olvidó alguno. ¿Cómo es? ¿Cómo? Sí, dice, la suma de Pablo es igual a 8.499 veces el número que se salteó Pablo. Bueno. Entonces, Hallar el número que se salteó. la suma de Pablo esta sería la suma completa. Ahora que dice que la suma de Pablo Es igual a 8.499 veces el número que se salteó Pablo. 8.499 por Veces uno que se salvó, uno que se olvidó. Ujú. Ahora tenemos que hallar el número que se salteó. Hay que hallar el número que se salteó. Bien. Entonces, la suma correcta entonces, ¿cómo es la suma de Pablo? La suma de Pablo es A1 más, digamos, AH menos 1 más AH más 2 más 1, quiero decir, más el último. El último era A sub 9.000. Se me ha dado por poner malas cosas. A sub 9.000. Esta es la suma de Pablo. ¿Está bien? Ahora, esta suma que él hizo es esto que está acá.
Pero ¿quién es A sub H? A sub H es A sub 1, que para nosotros A sub 1 es 1000. Eso es A sub 1. El A sub H es 1000 más H menos 1 por la diferencia, que es 1. ¿Está bien? Porque la diferencia entre un número y el otro es 1. Es decir, que el A sub H es 1000 más H menos 1. Esa es la expresión de la sub H. Bien. Entonces, vamos a sacar esta cuenta. Si yo sumo todos, es esto. Si hago la suma correcta, me da esto. Vamos a sacar esa cuenta. Esa cuenta, a ver, si simplifico por 2, acá me da 9000 dividido 2. Sí, ayúdenme si esto no me da 4500, ¿no? 9000 dividido 2 es 4500. Sí. 4500, y esto que nos da, esto es 1000, entonces va a ser, ¿qué números grandes, por favor? 4500 por 3 nueves y un 10. Esa es la cuenta si no me hubiera equivocado nada, si no me hubiera olvidado. Entonces, la S verdadera es 4500 por 10.999. Esa es la verdadera. Ahora, la suma que encontró Pablo es esto menos el que se olvidó. Entonces, la suma de Pablo conviene que la suma de Pablo es esto menos el A sub H. Es 8499 por el A sub H. ¿Y cómo yo encuentro el A sub H? ¿Cómo encuentro el A sub H? Bueno, a la suma, al olvidarme uno, a la suma le tengo que restar A sub H. Entonces a la suma, esta, bueno, ese número, por favor, 4500 por 10.099, esto me da menos. La suma de Pablo es la suma real menos el A sub H. ¿Y quién es A sub H? A sub H es 1000, ojo acá con paréntesis, 1000 más H menos 1. La suma de Pablo se olvidó del tipo, se olvidó del A sub H. Entonces es la suma total menos el A sub H. O sea que bueno, hay que hacer esta horrible cuenta. 4500 por 10.099 menos 1000 El resultado de la multiplicación. menos H más 1. Dame la cuenta esta. Sí, 49.495.000. A eso le tenés que restar 1000 más 1. O sea que le tenés que restar 1000,
Le tenés que restar 999. Este número, menos 1000 más 1, esto más 1 es 999. ¿Está bien? Sí, ahí lo resté. Son 49.494.501. ¿Cómo es? 49.494.501. 501 menos H. Esa es la suma de Pablo. Pero además nos dicen que esa suma de Pablo no sé si me conviene ponerlo así o poner a sub H directamente. Que esa suma de Pablo, por otra parte, es esto por A sub H. Y en lugar de A sub H, qué horror de cuentas. Odio los ejercicios con tantas cuentas. Entonces, por otra parte, la suma de Pablo, que es esto, bueno, esta es la suma de Pablo, es lo mismo que tener, la dejan con el H, es lo mismo que tener 8.499 por A sub H. Y A sub H es 1000, Dios, más H menos 1. Esa es la suma de Pablo. Suma de Pablo es esto, pero también la suma de Pablo es esto. Porque es cuando el tipo se olvida de un elemento, el elemento que no conozco, que se llama sub H. Entonces la suma de Pablo, por un lado, es esta cantidad de veces el A sub H. ¿Quién es A sub H? Esto que está acá. Ahora, si yo hago a la suma original, le resto el A sub H que no conozco, también me da la suma de Pablo. Entonces la suma de Pablo, por un lado es esto, y por el otro lado es esto. Es 4.949.000. Qué lindos números, ¿eh? 4, 5, 1 menos H. ¿Está bien? Esto es igual a esto, y de ahí se dan cuenta que les queda una expresión en H. Queda una expresión en H. Repito la cosa. Si ustedes suman los números de 4 dígitos, ¿está bien? La suma real es esto que está acá. Bien, esa es la suma real. Ahora, como Pablo se olvidó de un elemento, ¿de quién se olvidó? No sabemos que de quién se olvidó. Se olvidó del elemento, vamos a llamarlo A sub H. Entonces, si a la suma original le resto A sub H, me da la suma de Pablo, que es esto que está acá. A la suma original, que es este número, le resto el A sub H, que tiene esta forma. Eso, haciendo cuentas, me da esto que está aquí. Esa es la suma de Pablo, pensando que a la suma original le resto A sub H. Otro dato que me dicen es que en realidad la suma de Pablo es este número 8.499 por el elemento que se olvidó. El elemento que se olvidó, por llamarse A sub H, es, por la forma genérica que tiene un elemento de una progresión aritmética. ¿Y por qué es aritmética? Porque estoy sumando todos los números consecutivos y la diferencia es 1. Entonces va a ser 1000, porque es el inicial, más H menos 1 por 1. Es decir, que el A sub H tiene esta forma. Por lo tanto, acá escribí el A sub H y acá escribí cuánto da cuando, ¿se acuerdan? Cuando a la suma le sacábamos el A sub H y nos daba esto. Estas dos cosas son iguales. ¿Sí? Esto es igual a esto. La suma de Pablo, repito, es tantas veces el A sub H, pero también la suma de Pablo, la suma original era esto, pero la suma de Pablo es cuando me olvidé de la sub H. Cuando yo pienso que me olvidé de la sub H, la suma de Pablo me da esto. Entonces estas dos cosas son iguales. Se dan cuenta que queda una ecuación en H.
Entonces ahí hay que moverse y encontrar la ecuación en H. Dios me libre y me guarde. Entonces esto va a ser, cuando yo multiplico esto por 1000, le tengo que agregar 3 ceros, ¿no es cierto? Entonces va a ser 84,99 con 3 ceros, más, ay Dios mío, 8.499 por H. Bueno, acá conviene hacer otra cuenta. A ver. Esto menos esto es 1, es 999. O sea que vamos a tener 8.499 por 999 más 8.499 por H es igual a estos 4 millones no sé qué, 4949450 menos H. ¿Está bien? Digo, todo lo que tiene H un miembro, lo que no tiene H el otro miembro. O sea que esto me va a dar 8499 H más 1 más H igual a estos millones que tenemos acá. Lástima que no son dólares que nos podamos ganar en algo, menos este número que hay que calcular. Yo no entiendo para qué están estos números tan grandes. Bien, hay que hacer, esto es una multiplicación. Hay que hacer esta resta. Acá, fíjense que esto les va a quedar, como van a sumar un H acá, va a quedar un 1 y un 5, ¿no? Si suman 1 a 9, les da 10, suma 1, les da 10, o sea que acá tienen 8.500 veces H, es todo lo que está del otro lado, y entonces H va a ser todo este número dividido 8.500. Una vez que terminaron H, bueno, acá se vienen acá y encuentran quién es el A sub H. Si alguien tiene una calculadora y me quiere cantar las cuentas, con mucho gusto. La cuenta que necesito es 8.499 por 999. Profe, es 8.490.501. 490.501. 501, muy bien. Entonces, a esta cuenta, a estos 49 millones, le tenés que restar estos 8 millones, ¿eh? A ver cuánto te da. El 501, chau, se fue porque terminan igual, te va a terminar en 000. Después va a ser un 4, va a ser un 0. ¿Cuánto da? 49 millones que tenés acá. 49,4501 menos 84. ¿Cuánto da Sí, eso? 41.004.000. 41.004.000. 4. 41. Dictámelo por cifra, así me resulta más fácil. 41. 00. 4.000. 4 y 3 ceros. 3 ceros. Muy bien. Entonces ahora H, este número 85, 8.500 pasa dividiendo. ¿Está bien? 8.500 pasa dividiendo. Ahí tenés que encontrar H. Y ahí es 4.824. Entonces, gracias. Entonces H es 4.824. Sí. Eso es H. Bien. Entonces, ahora vamos a la
a encontrar quién es el famoso A sub H. A sub H es 1000 más H menos 1, es decir, a esto le resto 1, o sea que me da 4823. Y la suma de esto va a dar entonces 5823. Ese es el número que este chico se olvidó. Ese es el número que se olvidó. Bueno, el problema más que nada es un problema de cuenta, ¿no? No tiene... Vamos a repetir el fundamento. La suma real de los 4 dígitos de la suma de todos los números es esto. Aplicando la fórmula de primero más el último, multiplicado por la cantidad de cosas que estoy sumando, dividido 2. Esto me da. Ahora, la suma de Pablo es la suma original menos, ¿bien? Menos el elemento A sub H. ¿Bien? Entonces, el elemento A sub H, acuérdense que es 1000 más H menos 1. Entonces, a la suma original le tengo que, a esto que es la suma original, le tengo que restar 1000 más H menos 1. Entonces, eso es lo que hicimos por un lado. Es de la suma original, que era esto, pero también hay otro dato que dice que la suma de Pablo tiene que ver con es un múltiplo del que se olvidó. Entonces acá tenemos, esta expresión es la que tenemos acá. Entonces las dos cosas obviamente que son iguales. La suma original menos que se olvidó, que es esta expresión, y la suma que me dice que la suma que hizo Pablo es un múltiplo de A sub H. Acá lo pusimos. Pero las dos cosas obviamente que son iguales. Igualo estas dos cosas, que son horribles, y entonces me queda una ecuación en H. Esa ecuación en H me permitió encontrar que H es 4824. Pero la pregunta era, ¿quién era el A sub H? Entonces voy a la fórmula que me genera los A sub H, o el A sub H es 1000 más H menos 1. ¿Está bien? Bueno, y de ahí encontramos H, acuérdense que estaba ya, dado 4824, por eso acá aparece 4823, porque es el H menos 1, y el 1000 porque es el A1. Entonces este es el número que él perdió por el camino. Bien, ¿cuál otro problema tienen? ¿Cuál otra duda les quedó pendiente? ¿Alguna otra duda? ¿Cualquier otra duda? A ver qué hay acá, parece que hay algo. Por el momento no. Así dice María.
¿Y alguno de los otros tres? No, yo tampoco, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bien. Bien, Joaquín. Bueno, me queda una sola que no ha contestado. Sí, profe, ¿puede ser el 23A? Bueno, si me decís que es el 23A, encantada. Sí, dice, dada la siguiente sucesión definida por sus primeros términos, que son S1 igual a -1, S2 igual a 4, ¿Qué más? Ahí te perdí. si S3 igual a 9, ¿Qué más? S4 igual a 14, Etcétera. ¿Qué más dices? sí, tengo que calcular el valor de sigma. ¿Hasta cuándo? Empieza en J igual a 1 y termina en T, Terminante. que es S por J. No, S S sub T sub T, sí. o S sub J, está bien, S sub J. Muy bien. Es decir que esto es una sucesión aritmética, porque si vos haces S2 menos S1, te da 4 menos 1. Esto te da 5. Si haces S3 menos S2, que es 9 menos 4, también te da 5. Y como te dice que todo sigue igual, esto es 14 menos 9, también te da 5. Entonces, la sucesión que te han dado es una sucesión aritmética de razón 5. ¿Cuál es el inconveniente acá? Inconveniente para entenderlo, porque es bastante abstracto el ejercicio. No te dice que sumes hasta el término 100, ni que sumes hasta el término 3584, sino que te dice que sumes hasta el término t. Entonces la expresión, lo que te debe confundir seguramente es que termina en función de t. Ese es el problema. Entonces, esto va a ser, ¿qué términos son los que se están sumando por S1 más ST dividido 2? ¿Bien? Esa es la expresión. Ahora, uno puede eso arreglarlo un poco. ¿En qué sentido? En el sentido de que ST, todos sabemos que es S1 más T menos 1 por la diferencia. ¿Está bien? Entonces, S1 es dato. Entonces, ST va a ser menos 1 más T menos 1 por 5. ¿Bien? Bueno, acá podríamos hacer una cuenta para hacerlo más amigable a este ST. Entonces, ST es menos 1 más 5T. Este 5, acordate que multiplica a una diferencia, ¿no? Entonces se distribuye 5T menos 5.
Entonces esto es lo mismo que puedo agrupar los números que no tienen t, menos 5, menos 1, menos 5, menos 6, más 5t. Esa es la expresión que tiene el ST. Entonces, si venís acá a reemplazar, me va a quedar t por S1. S1, ¿quién es? Menos 1. Y ese t, acabo de ver, que es menos 6 más 5t. Lo escribo entre paréntesis, aunque no es necesario, pero para que veas que es el ST. ¿Está bien? Entonces, S1 más ST me falta dividir por 2. Bueno, entonces esto me da T. ¿Qué me queda dentro del paréntesis? Menos 1, menos 6, porque este paréntesis, este que puse acá, es simplemente para que lo pienses, que ese es el valor de ese T que hemos encontrado acá. Entonces esto te da menos 1, menos 6, más 5t, todo dividido 2. Es decir, que esto queda t que multiplica a menos 7 más 5t, todo dividido 2. Esa es la expresión. Acá, esta cuenta que hice después, ¿la podés hacer o no? Alcanza con que vos pongas que es S1 más ST. Y ST, por la definición del término general, creo que ese renglón no se ve muy bien. Por la definición del término general, ST es menos 1, que es el S1, más T menos 1 por 5, que es la diferencia. Bueno, entonces la expresión de ST es menos 6 más 5T. Entonces acá en la fórmula, que es sumar hasta T, que va a ser T por S1 más ST sobre 2, reemplazo S1 y ST, hice un poquito de cuenta, ya que acá puedo hacer algo, menos 1, menos 6, lo escribí como menos 7, más 5T. Y esto queda así. Entonces, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, si en lugar de decirme sumar hasta T, me dice directamente sumar hasta... Esto quedó de manera genérica, ¿no? Si ahora me dijeran, bueno, ¿qué pasa si T vale 17? ¿Mm? Si T es igual a 17, ¿cuánto te da la suma hasta el 17? Bueno, podrías plantearlo, o si no, directamente reemplazar ahí. Esa suma hasta el 17 te va a dar 17 por menos 7 más 5 por 17, todo dividido 2. ¿Está bien? Si te dijeran, bueno, ¿qué pasa si T vale, no sé, 20? Entonces ese 20 va a ser 20 por menos 7 más 5 por 20, todo dividido 2. Acá en lugar de pedirte hasta un número concreto, es decir, un número 100, 20, 80, 24, lo que fuere, lo que se te ocurra, te dice cuál es la expresión de una suma que tenga una progresión así, aritmética de razón 5 y primer término a 1, ¿cuál es la expresión que tiene cuando llego a un t cualquiera? ¿Entendido? Sí, profe, quedó claro. Gracias. Bien. ¿Alguna otra duda? Profe, yo me perdí acá en T, menos 1, menos 6, más 5T. Bien. ¿Cuánto vale ese T? Ese T es S1 más T menos 1 por la diferencia. Y la diferencia, acordate que habíamos calculado que era 5.
ese 1 lo conocés, vale menos 1. Más t menos 1 por 5. ¿Bien? Entonces podríamos hacer esta cuenta que está acá. Entonces va a ser menos 1 más. Hay un 5 multiplicando, ¿no? A una resta. Entonces se distribuye. Entonces va a ser 5t menos 1 por 5 es menos 5. Entonces, agrupo los números y es menos 1. Menos 5 me da menos 6. Más 5t. ¿Está bien? Entonces, vengo a la fórmula que sumar hasta t es t por S1 más ST. En lugar de ST, escribo esto. ¿Qué es esto que está acá? ¿Sí, Linares? Bien. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Acá tenés menos 1 más menos 6 más 5t. Es menos 1, menos 6 más 5t. ¿Cuánto te da menos 1 menos 6? Te da menos 7. Y 5t es 5t. ¿Y no se despejaría la t? No, no hay que despejar. Porque te pidieron que escribas la suma hasta t. Y la suma, no tenés nada que despejar, te queda así. Es decir, encontrar la fórmula. El objetivo es encontrar la fórmula cuando sumes hasta el teésimo término. Entonces no tenés nada que despejar. Esta es la expresión. Te dijeron calcular la suma hasta el término t. Bueno, esta es la suma hasta el término t. Digamos, es la suma, si querés llamarla, ST. Si vos sumás todos hasta el término t, esta es la suma que te da. No da nada concreto porque depende del t. Ok, ok. ¿Ahora entendiste? Sí. Sería un problema Sí. distinto si me dijeran, ¿cuánto vale t? ¿Cuánto vale t? Si la suma, me tiene que dar un número entero, a ver, déjenme pensar un poco para que eso ande bien. ¿Cuánto vale t si la suma vale, a ver, algo que pueda hacer? Entonces, esto va a tener que ser, divisible por 2. Si la suma vale, a ver, si la suma vale, déjeme pensar para que salga, ¿no? Es decir, si acá yo pongo 24, 12, por menos 7 más 5. Vamos a poner 12 que es más fácil. 12, se me queda 6. 12 por 5 por 5. Vale 53. 53 por 6. 53 por 6, 18. 6 por 5, 30, 30. Si la suma vale 3, 18. ¿Cuánto vale t? Si la suma vale, si no hice malas cuentas, es 318. ¿Cuánto vale t? Si la suma vale 318. Es decir, ¿cuántos términos he sumado? Esto es lo mismo que decir, ¿cuántos términos he sumado
si la suma vale 318. ¿Bien? Es decir, ese t le tiene que dar 318. Y ese t, por lo que encontramos nosotros, es t por menos 7 más 5t sobre 2. ¿Está bien? Bien. Entonces, ahí sí vas a encontrar un valor de t. Es otro el problema. Entonces, acá te va a quedar 318 por 2 es igual a t por menos 7 más 5t por 5, es decir, 5t cuadrado. Te queda una ecuación de segundo grado en t que tenés que resolver. ¿Está bien? Entonces hay que resolver esa ecuación de segundo grado. 5t cuadrado más 7t menos esta cuenta. 3, 18 por 2. 8 por 2, 16. 2 por 1, 2 y 1, 3. 2 por 3, 6. ¿Bien? A ver, voy a revisarme. 2 por 8, 16. 2 por 1, 2 y 1, 3. 2 por 3, 6. O sea que esto igual 0. Me queda una ecuación de segundo grado en t. ¿Está bien? ¿Cómo se resuelve? Por la fórmula de Bhaskara. Entonces, T12 va a ser igual a menos 7 más menos la raíz cuadrada de 7 al cuadrado menos 4a, que vale 5, por c, que vale esto, o sea que me va a cambiar el signo, 636 positivo sobre 2 por 5. Bueno, entonces hagan esta cuenta esa cuenta que queda ahí y ver cuáles son los valores de t. ¿Está bien? Pero, profe, no la escuché, ¿lo puede repetir, por favor? Sí. Yo cambié el ejercicio, ¿no? Nosotros encontramos que la fórmula nos quedó esto. Entonces yo digo, si la fórmula me quedó así, una pregunta podría ser, ¿cuánto vale t si la suma vale 318? Es decir, 318 es esta expresión. Ahora, esta expresión, fíjate que este 2 pasa de este lado multiplicando, ¿no? Y me va a quedar que este número, y cuando este pasa multiplicando, esta t se distribuye. Entonces va a quedar menos 7t, 5t cuadrado. Tiro todo un miembro, entonces me queda 5t, acá creo que me equivoqué, ¿no? 5t cuadrado, acá me equivoqué, perdón. Es 5t cuadrado menos 7t menos 636 igual 0. O sea que acá queda 7 positivo, 7 al cuadrado, 4 por 5 por c, ¿no? Menos b más menos b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Esa es la cuenta que hay que hacer. ¿Está bien? Y de ahí van a despejar cuánto vale t. Bueno, yo digo que a mí me parece que 1, si no me equivoqué, es 6. A ver, 6 por 36 menos 6 por 7, 42. ¿Esto cuánto da? 36 por 6, 6 por 6, 36. Da menos 636. Exacto. O sea que una de las raíces de esta ecuación va a ser 6. La otra va a ser negativa, entonces la que tengo que tomar es el 6, que es positivo, ¿no? Porque están hallando una sucesión y los índices son números naturales. Entonces, cuando resuelvan esta ecuación, es decir, falta resolver acá,
van a tener una raíz que es 6 y otra que va a ser un negativo. Bueno, la que tienen que tomar es la raíz positiva que vale 6. Entonces, el t es otro problema, ¿no? Es decir, ¿cuánto vale t si la suma, que era esta, vale 318? Eso lleva a una ecuación de segundo grado. Esa ecuación de segundo grado es esta, y cuando ustedes la resuelven, el t que tiene que ser solución tiene que ser un número natural. ¿Sí? Es un problema, no el que les plantearon. Pero para que vean qué significa tener acá en la suma algo en función de t. Es decir, esto es sumar hasta el tésimo término. Por eso es que queda expresado en función de t. Cuando Bien. cambian de t, esta suma va a ir variando. Bien. ¿Qué otra duda? Bueno, si no tienen más dudas, nos vemos mañana. ¿Vieron el asunto de que mañana es a las 11 en el aula 9, no el aula del otro día, sino la 9, y ahí les envié, que está en el Classroom, que tienen que volver a llenar una declaración y llevar el QR, ¿sí? ¿Vieron todo eso? Sí, sí. Sí. Bárbaro. ¿El otro muchacho también lo vio esa situación? Sí, sí, ya lo vi. Bueno, bien, Joaquín.